continuar con el serial de conferencias del Congreso Nacional. Ahorita van a saber ustedes por qué nacional, con motivo del festejo de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Y digo porque está un jurista que, bueno, es universal, es un verdadero técnico del sistema acusatorio adversarial, nació en Cuba, ya es mexicano también y vive en los Estados Unidos de Norteamérica. Nuestro gran amigo el doctor Egil Ramírez Bejarano. Egil, es un gusto que estés hoy en esta conferencia, en tu fiesta, como Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Excelente que estés con nosotros, Egil. Muchas gracias, muchas gracias. El honor es completamente mío, de verdad. Y la Academia es un sitio donde están los más destacados y sobre todo las personas que se han dado a investigar y a trabajar por el derecho en México y en otras partes del mundo. Y es un honor para mí estar aquí conferenciando con ustedes, amigos. Gracias mi querido hermano, que hemos andado por todos lados conferenciando, México, Estados Unidos, hemos andado. Egil, pues bueno, el doctor Egil Ramírez Bejarano fue jefe de Departamento de Derecho en la Universidad de Las Tunas, en Cuba. Fue juez penal del Tribunal Provincial de Las Tunas, en Cuba. También fue coordinador de investigación en la Defensoría Pública del Estado de Yucatán, cuando le tocó venir a México, el hermoso Yucatán. Profesor de maestrías en Yucatán, Chiapas, Puebla, Chiapas, Coahuila, Estado de México, Quintana Roo. Formó parte de docentes del Centro de Política Criminal de México y es miembro del Consejo Directivo Nacional de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez. Gil va a abordar un tema muy interesante, muy importante, propio de un mismo taller, que es el lenguaje corporal en la audiencia de juicio oral. Reiteramos, es cubano, es mexicano, y ahora parece que se va a hacernos también norteamericano, pero ya no sé, Gil, ya no sé. Pues vamos a iniciar, es un tema muy, muy importante, todo este desarrollo que se ha venido dando en el sistema penal, en el nuevo sistema penal que le llaman penal acusatorio adversarial. Y bueno, Gil, dinos el estado actual de los juicios orales en México, por favor. Fíjate que es una pregunta súper interesante, porque en el año 2008, cuando se hace la reforma, México tenía un contexto muy interesante, muy llamativo. Fíjate que nosotros, cuando comenzaron a pasar los años, los primeros estados que hicieron la reforma, estamos hablando de Nuevo León, estamos hablando de Oaxaca, de Chiapas, que fueron los estados pioneros en hacer reformas constitucionales en el sistema de proceso penal. Nosotros vimos algo. Teníamos un código nacional o un código de procedimientos penales de tipo inquisitivo. Se hace la reforma y empezaron algunos estados a tener, a la par de ese código de procedimientos penales inquisitivo, un código de procedimientos penales de los estados adversarial. Y se llevaban a la par procesos de aquella naturaleza y de esta naturaleza. Y luego nace el Código Nacional de Procedimientos Penales, donde todo el país va por una misma línea. Y en México hubo un momento histórico donde los jueces, los abogados, los fiscales y los operadores del derecho estaban trabajando con 3 códigos a la vez, resolviendo los asuntos pendientes del viejo, resolviendo los asuntos del Código Estatal que ya iba quedando y dando entrada al Código Nacional de Procedimientos Penales. Yo creo que esta situación fue una situación bastante compleja, bastante difícil y que sucedió por muchas causas que no vamos nosotros a analizar hoy en día aquí, pero que varios estudiosos de la academia ya han abordado en otros momentos. Pero es llamativo cómo nosotros estuvimos trabajando con varias legislaciones procesales a la vez. Hoy en día, el proceso penal yo diría que ha avanzado, pero nosotros en ocasiones creemos y queremos que el proceso penal vaya a la par de cómo va en otros países del mundo, donde tienen una tradición de más de 100 años, de 50, de 70 años, o como en el propio caso de Estados Unidos, que es un sistema que ya se ha consolidado y aún así tiene enormes tropiezos que nosotros en investigaciones que hemos hecho en conjunto hemos visto las fallas que tiene el sistema procesal norteamericano. Yo en lo particular en el caso de México hay un par de cosas que a mí me llaman la atención y son en las audiencias el tiempo de duración de las audiencias. Es increíble cómo nosotros hoy en día entramos a las 9 de la mañana a una audiencia de vinculación de proceso o una audiencia de control de los actos de detención
y llegan las 9 de la noche y todavía estamos debatiendo. Y entonces yo creo que estas cuestiones hay que resolverlas porque en una ocasión escuché que quien demora la justicia, o cuando la justicia se dilata, se vuelve contra uno mismo. Entonces, yo creo que en eso tenemos que seguir nosotros avanzando, no solamente en el tiempo que duran las audiencias, sino ir nosotros cambiando algunas cosas que yo creo que lo que se hacen es retardar. Y quiero poner un ejemplo rápidamente. En ocasiones nosotros estamos en los interrogatorios o contrainterrogatorios. Todo el mundo en una sala sabe, tanto los jueces que conforman el tribunal de enjuiciamiento, como el fiscal, como el abogado, como el asesor jurídico de la víctima, a quienes hemos propuesto nosotros para que se desahoguen esos medios de prueba o esas pruebas en el proceso penal, en la audiencia. Pero tenemos a una persona ahí que está sirviendo como perito y le decimos, perito, ¿qué es lo que tiene a la vista? Y el perito, que acaba de mostrar una fotografía, está diciendo, pues es una fotografía. Perito, ¿podría describir la fotografía? Pues sí, la fotografía tiene este perito. ¿Y quién tomó la fotografía? Yo creo que hay cosas en las cuales debemos ir avanzando porque demoran. En el proceso penal hay algunas cosas que se entienden. Yo debo acreditar al perito, porque eso es muy importante, para que todo el mundo sepa de la capacidad profesional, técnica que tiene ese perito. Pero algunas cuestiones yo creo que lo hacemos y demoramos muchísimo las audiencias en cuestiones que no son trascendentes, sobre todo para el núcleo que se va a debatir dentro del proceso. Perfecto. Egil, con toda esta experticia que tú tienes, ¿qué podemos decir en relación a los antecedentes del lenguaje corporal y su incidencia en el proceso? Fíjate, hace algún tiempo estábamos nosotros en una investigación y llegamos a un hogar donde había una niña que estaba enferma y los abuelitos estaban con la niña. Y los abuelitos le estaban preparando algo a la niña, ya sabes, los abuelitos muchas veces no se van a la medicina natural y no a la medicina que podemos adquirir en una farmacia, que nos receta un médico. Y la niña creo que tenía algún problema en el oído y le dolía mucho, y el abuelo le preparó algo natural, de hierbas y demás. La niña en cuanto vio aquel remedio le dijo al abuelo, yo no me lo voy a tomar. Y el abuelo le dice, sí, tómatelo mi amor, está rico, está dulce, te va a gustar. Oigan las palabras del abuelo. Está rico, dulce, te va a gustar. La niña, muchachita de 5 años, le dice con una inteligencia impresionante, le dice, abuelo, si tú te lo tomas un poquito, yo me tomo el resto. Y el abuelo le dijo, perfecto, así está, ya dijiste. El abuelo levanta la mano, que luego vamos a ver la incidencia que tiene la mano dentro del proceso, para nosotros creer o no en las personas, y el abuelo toma la taza, se da un trago, y cuando se da un trago, hace todas las muecas habidas y por haber. La niña, al ver el comportamiento del abuelo, que dice, no está dulce, no está rico, ni nada por el estilo, por tanto yo no voy a tomar. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? A mí me llama muchísimo la atención. ¿Qué quiero mostrar con este ejemplo? Que lo que nosotros decimos es una pequeñez respecto a lo que nosotros mostramos con nuestro lenguaje del cuerpo. Uno de los investigadores más llamativos o más prestigiosos en las cuestiones estas del lenguaje del cuerpo es Albert Mehrabian. Albert es investigador y profesor emérito de la Facultad de Psicología de la Universidad de California, aquí en Los Ángeles. Y él descubrió hace algún tiempo que del lenguaje, del mensaje que nosotros enviamos, del impacto total, el 7% es verbal, solamente palabras. 7%. Y dice además que el 38% es vocal. ¿Esto qué quiere decir? En el sonido, en el tono de voz, cuestiones de oratoria. Y él afirma que el 55% es no verbal. Y vamos a poner un ejemplo. Uno de los tópicos importantes dentro del proceso electoral aquí en los Estados Unidos es el enfrentamiento entre los dos candidatos. Cuando nosotros tenemos a los dos candidatos frente. En 1960, Dixon y Kennedy se enfrentaron a un debate que fue uno de los primeros en ser televisados. La mayoría de los estadounidenses que escucharon el debate, vieron como ganador a Dixon. La gran mayoría de los estadounidenses que vieron el debate, ¿a quién dieron como ganador? A Kennedy. Y eso demuestra porque cuando escuchas y no estás viendo, la impresión es completamente diferente que cuando ves a una persona.
y lo ves expresarse. ¿Por qué? Porque en el lenguaje corporal nosotros decimos algo muy interesante. La técnica o el punto donde está en hallar compatibilidad, si lo que está diciendo es lo que realmente el cuerpo expresa. ¿Sí? Lo que realmente el cuerpo expresa. Por ejemplo, un hombre que está ganando peso, enseguida, ¿qué hace? Tu cuerpo dice, bueno, pues ya estoy quedando, ¿cómo es que? Bueno, hay algunas palabras que dicen en México que yo no lo voy a decir acá. Está quedando por tachón. Pero una mujer que está ganando peso, ¿qué hace? Se echa el vestido hacia abajo para tratar de que no se le vean las libritas de más que está teniendo. Entonces, es significativo, ¿por qué? Porque la clave para interpretar el lenguaje del cuerpo es ser capaz de uno comprender la condición emocional de la persona y además escuchar si lo que dice, como hemos dicho anteriormente, es compatible con lo que expresa su cuerpo y con las circunstancias. Por eso nosotros cuando decimos que una persona es perceptiva, que una persona es intuitiva, es porque estamos nosotros refiriéndonos a la capacidad que tiene esa persona de leer el lenguaje del cuerpo en una persona y de comparar esto con las señales verbales que está emitiendo. Ahora bien, en este punto, y también nos vamos a referir un poco más adelante a ello, hay algo. ¿Quiénes serán más perceptivas, los hombres o las mujeres? Fíjense qué interesante. Sobre todo aquí en Estados Unidos, y lo hemos visto varias veces, amigos, en la elección o en la selección del jurado acá, cómo tanto el fiscal como el abogado hacen varias cuestiones, o sea, toman en cuenta varios puntos a la hora de seleccionar el jurado. ¿Por qué? Porque depende de la naturaleza del proceso en cuanto a la elección del jurado. Ahora, hay investigaciones que se hicieron en la Universidad de Harvard que son muy interesantes, que han demostrado que las mujeres específicamente son más dadas a leer el lenguaje del cuerpo que los hombres. Se hizo un experimento muy llamativo y este experimento consistió en que varias personas las tomaron y las llevaron a un lugar y les pusieron un documental. En este documental, era un documental silente, como en la época de Charles Chaplin. Y ahí se le puso una determinada situación a ellos para que ellos vieran. Cuando termina el documental, el 87% de las mujeres dijeron correctamente de qué había tratado. En ese documental había un hombre y una mujer platicando. El 87% de las mujeres dieron en el clavo sobre cuál era la trama. El 42% de los hombres son los que coincidieron. Nosotros casualmente, impartiendo clases de maestría, hicimos un experimento. A mí me llamó la atención que en una ocasión fuimos a unos juzgados federales y en esos juzgados federales parecía que era una danza de top models. Yo decía, bueno, aquí contratan a las personas por la belleza física o qué es lo que está pasando. Y en ese lugar nosotros hicimos un experimento. Pusimos a una muchacha muy guapa, detrás de un mostrador y a un abogado que llega a preguntarle algo. Ellos empiezan a platicar a las personas, nadie está, de los colegas, de los abogados que estaban presentes, nadie está escuchando, solamente por los gestos que están haciendo. Cuando terminó, le preguntamos de qué había tratado. El 82% de las mujeres dijo que la muchacha o la joven, la secretaria, había cometido algún error, no saben cuál error, y le estaba ofreciendo disculpas al abogado defensor. El 33% de los hombres que dijo que la joven le estaba coqueteando al abogado. Es llamativo cómo el lenguaje corporal, las mujeres lo hacen mucho mejor que los hombres. Excelente. A ver, querido Gil, ¿cuáles son las reglas básicas para interpretar correctamente el lenguaje corporal? Vamos allá, antes de que se me pase, porque quizás las mujeres están diciendo, o los hombres están diciendo, bueno, ¿y de dónde está sacando esa información? ¿De dónde se lo grande? Sí. Bueno, ¿qué dicen los escáneres cerebrales? Los escáneres, el cerebro. Bueno, el cerebro de la mujer presenta entre 14 y 16 áreas que están destinadas a evaluar el comportamiento de las personas. El cerebro de los hombres tiene alrededor de 4 y 6. Y entonces esto explica por qué desde el punto de vista de las mujeres, nosotros los hombres prácticamente nunca hablamos. Y explica además
Porque desde el punto de vista de los hombres, las mujeres nunca se callan. El cerebro de la mujer está organizado para el multiseguimiento. O sea, la mujer promedio, cualquier mujer, puede estar abordando cuatro temas y no perder la línea. O sea, la mujer puede estar haciendo la comida, la mujer puede estar tomando una taza de café, la mujer puede estar al mismo tiempo mirando la televisión y escuchando o con el rabillo del ojo estar viendo qué es lo que le está diciendo el esposo a la vecina en la cerca. O sea, lo hace de una manera perfecta. Sin embargo, nosotros los hombres difícilmente podemos hacerlo. Dice además que la mujer puede utilizar hasta 5 tonos vocales diferentes. 5 tonos vocales diferentes. Entonces, esto permite que la mujer sea mucho más apta para darse cuenta de estos detalles de las cuestiones. Ahora, voy a la pregunta rápidamente. Me decía cuáles son las reglas básicas, ¿sí? Hay reglas básicas que son, bueno, la primera regla que normalmente nosotros recomendamos y que los estudios revelan es que dice, lea absolutamente, lea los gestos de forma agrupada, en conjunto. ¿Por qué? El gesto de que yo ahora en este momento me esté rascando la cabeza puede significar muchísimas cosas. Uno, puede significar sudor, puede significar inseguridad, puede significar incertidumbre, puede significar que tengo caspas, que tengo piojos, que se me ha olvidado algo, que estoy despistado o que estoy mintiendo. Y dicen los expertos que se necesitan alrededor de, como mínimo, 3 palabras para poder definirlo. O sea, que hay que valorarlo de manera que en conjunto, ¿sí? No solamente porque nosotros veamos un solo gesto en una audiencia, en un proceso penal, o una persona que la estamos entrevistando, o que le estamos interrogando, contrainterrogando, ya podemos decir, ya nos está mintiendo. No. Se dice que se debe leer de una forma agrupada. Y una de las señales de valoración crítica en esto es el gesto de la mano. Miren mi mano, voy a tratar de hacerlo. Dice el gesto de la mano, cuando se apoya en la cara, dice que el dedo índice debe estar junto a la mejilla, el otro dedo tapando la boca y el otro soportando la barbilla. Muchas veces hemos visto esto. Muchas veces, eso puede ser varias cosas, la persona está pensativa. Pero si a esto nosotros le agregamos otro componente y la persona a la cual estamos entrevistando cruza las piernas, ya entonces ya no solamente puede ser una cuestión pensativa, puede ser una persona que está ocultando alguna información y que muestra hostilidad para con nosotros. Sobre todo porque este gesto, piernas cruzadas y los brazos así, son un gesto evidentemente de que la persona nos está mintiendo. Punto número 2, hay que buscar congruencia. Hay que buscar congruencia. Porque obviamente nosotros, por ejemplo, cuando decimos congruencia, ¿en quién vamos a creer? Yo creo que nosotros no creeríamos en un político que esté en una universidad, en un acto de campaña, dirigiéndose a los estudiantes y diciéndole que él es una persona abierta a escuchar la opinión de los estudiantes, la opinión de los jóvenes, porque es la nueva generación y es una generación que empuja, y cuando está hablando, está dando puñetazos en el púlpito. Obviamente no. Igual manera, si intenta convencerle de que es una persona cariñosa y está golpeando, tampoco. Fíjense que es interesante. Nosotros en una ocasión estuvimos en una audiencia, no recuerdo ahora qué audiencia, y yo recuerdo al asesor, ya recordé, en un feminicidio. Y el asesor jurídico de la víctima, generalmente hay personas que deciden, cuando se trata de feminicidio, buscar un asesor jurídico de la víctima que sea una mujer. Pero en este caso era un hombre. Y el hombre, cuando estaba haciendo sus alegatos de apertura, el asesor jurídico de la víctima, cuando está haciendo alegatos de apertura, está diciendo a los jueces, que hasta cuándo se va a terminar la violencia contra las mujeres. No podemos permitir, y golpeaba y hacía así con las manos. Bueno, yo veía cómo el juez lo miraba, cómo los jueces lo miraban y cómo nosotros lo estamos mirando. Difícilmente una persona se puede creer que alguien que esté emitiendo un discurso de esa naturaleza sea tan pacífico como lo que está diciendo. Entonces, por eso hay que buscar congruencia, mucha congruencia. Y le pongo un ejemplo. Uno de los psicólogos más brillantes que ha salido es Sigmund Freud. Y dice Freud que en una ocasión él estaba entrevistando a una mujer porque tenía un padecimiento, si mal no recuerdo, relacionado con el estrés, algo así. Y dice que la señora, una señora casada, y él le pregunta
¿cómo va su matrimonio? Y la mujer comienza a jugar. Cuando le dice matrimonio, empieza a tocarse la mano, traía un anillo de casada y empieza a jugar con el anillo. Se lo quitaba y se lo ponía. Se lo quitaba y se lo ponía. Pero en ese gesto inconsciente de quitarse y ponerse el anillo, ella le estaba diciendo al psicólogo, a Freud, que su matrimonio era una maravilla, que su esposo era el mejor esposo, que si ella se tuviera que casar, se casaría otra vez con él. Freud entendió que lo que estaba diciendo, por supuesto, no era compatible con el gesto de quitarse el anillo. Siguió profundizando y efectivamente había un problema grave en el matrimonio, que es la que lo había llevado a una cita y por tanto el matrimonio estaba a punto de romperse. Entonces, primero, estamos hablando, hay que leerlo por gesto de forma agrupada, ¿sí? Hay que, cuando hablamos, tenemos que decir que buscar congruencia en lo que nos está diciendo. Y el tercer punto importante que a mí me gustaría, de modo personal, recalcar, es interpretar los gestos en el contexto, ¿sí? Si a mí una persona me dice, si yo quiero interrogar o quiero entrevistar a una persona un día frío de invierno, con mucho invierno, estamos hablando de que estamos aquí a 10, 14 grados bajo cero, y yo veo una persona que está en una terminal de autobuses afuera y la persona está con las piernas cruzadas, barbilla abajo, brazos cruzados, casi en posición fetal, yo no puedo entender que esa persona está ocultando información. Yo puedo entender que está con frío y obviamente por eso lleva en esa posición. Ahora, si yo estoy en Mexicali en el mes de mayo o estoy en Mérida, Yucatán, con 45 grados centígrados, con una sensación térmica de casi 60 grados, y veo que una persona en una terminal de autobuses, cuando se acerca el policía, adopta esa posición, entonces puedo entender que se trata de qué? No de una persona que tiene frío, sino de otra persona que tiene otra situación que no quiere desviar la atención del policía. Obviamente, si esta situación yo me la encuentro en una sala de urgencias de un hospital, puedo entender que aún como policía o aún como investigador, las personas que están en una sala de urgencias van a tener quizás una situación tal que no le va a permitir que expandirse, ¿sí? En cuanto al cuerpo. Ahora, hay algo interesante. ¿Por qué es tan fácil malinterpretar? ¿Por qué es tan fácil malinterpretar? Bueno, normalmente nosotros los seres humanos, al primer gesto que nos dan, nosotros ya tratamos de sacar una serie de conclusiones. Y no solamente es con un gesto que se sacan conclusiones en las cuestiones del lenguaje corporal. En el lenguaje de los hombres, si llegas a un lugar y le das la mano a otro hombre y tú le das la mano de manera suave, el otro hombre muchas veces cuando se hacen encuestas, ¿qué dice? Es débil. ¿Por qué? ¿No me apretó la mano con qué? Con fuerza. Y la verdad que no es así. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo hacen. ¿Por qué? Porque son profesionales de la salud y que utilizan la mano para las cuestiones de trabajo, porque son músicos, o porque su carga de trabajo, de vida, es para algunas cuestiones que son mucho más delicadas que para otras. Entonces, es un error común nuestro esperar gestos de manera anticipada en la persona. Si yo voy a entrevistar a una persona, si ya yo digo, la persona a la que voy a entrevistar, si cruza las piernas, es porque me está ocultando alguna información. Es porque es un síntoma de incertidumbre. Si ya yo voy predeterminado a esto y me toca entrevistar a una persona que es obesa, obviamente la persona obesa no cruza las piernas. ¿Por qué? Porque por su curvatura le es difícil adoptar esta posición. Entonces, es muy complejo nosotros ya de antemano ir con criterios predeterminados para antes de hacer la entrevista. Ahora, la mayoría de la gente mayor, es mucho más difícil de uno determinarla que la gente muy joven. Por ejemplo, les voy a poner rápidamente 3 ejemplos. Un niño de 5 años dice una mentira y automáticamente, ¿qué hace? Se tapa la boca. Se la tapa con una o con ambas manos. El gesto de taparse la boca con una o ambas manos alerta a los padres o a quien esté allí de que ha dicho que una mentira o está ocultando alguna información importante. Ese mismo niño de 5 años, cuando llega a la adolescencia y dice una mentira, el cerebro automáticamente le está diciendo que se tape ¿qué? Que se lleve la mano ¿dónde? A la boca. Pero ya el joven adolescente no se lleva la mano a la boca, no se queda así. El joven ¿qué hace?
¿Se la pasa por qué? Por acá. ¿Sí? Ahora bien, este mismo joven, cuando tiene 60 años, cuando tiene 40 años, 50 años, y dice una mentira, es mucho más complicado para uno darse cuenta que nos está mintiendo. Exactamente, exactamente. Es mucho más complicado porque cuando miente, es como si el cerebro le ordenara que se tapara la boca. Pero ya el adulto no lo hace así. ¿El adulto qué hace? ¿Se toca qué? La nariz. Entonces, hay una serie de gestos que a nosotros sí nos dicen exactamente hacia dónde va o qué es lo que queremos buscar con la persona que está con nosotros. Sí, amigo, adelante. Sí, Gil, ¿cómo podemos durante las entrevistas, interrogatorios, todo este tipo de cosas, detectar cuando un testigo, un perito, un abogado, un juez, un fiscal, el asesor jurídico de la víctima mienten? Yo soy del criterio de que a la persona, al cuerpo humano, al cerebro no le gusta mentir. Fíjate que es interesante porque desde un punto de vista bíblico hay un mandamiento que dice no mientas, no mates, honra a tu padre y a tu madre, porque dice que hay características que son inherentes a nosotros, a los seres humanos, y que cuando lo hacemos vamos contrario a qué, a lo que se nos ha formado. Pero hay personas que son profesionales diciendo mentira. Cuando un sujeto, una persona está enfrentando en un proceso penal una situación y lo hace con honestidad, en el momento de la entrevista, el cuerpo que hace se pone abierto. El cuerpo normalmente ocupa muchísimo espacio. Sobre todo porque habla y se comunica constantemente que muestra constantemente que las manos. Ahora, cuando nosotros queremos decir algo diferente, ¿qué es lo que hacemos? Nos encogemos. Por ejemplo, ¿cómo puedo saber si una persona me está mintiendo? Sobre todo durante el proceso penal. Es muy importante. Normalmente hay que fijarse muchísimo en la cara. Dicen los investigadores que cuando hacemos una pregunta durante interrogatorio, contrainterrogatorio, entrevista, y la persona mira a la derecha, está recurriendo a una parte que es la parte realista, es la parte de los recuerdos. Dice, en cambio, que si la persona mira a la izquierda, está buscando que la parte de qué? De la creación. Ahora, muy bien, si yo durante un interrogatorio, yo le digo a la persona, le hago una pregunta a la persona, o me hacen una pregunta y me dice, venga acá, usted dice que usted estuvo en el estadio de fútbol a las 6 de la tarde. Y yo digo, es correcto. Y me dicen, por ejemplo, y voy a decir una broma, voy a decir algo broma, y usted dice que usted vio al señor Jesús Naveja, y yo digo, es correcto. ¿Podría describir cómo estaba vestido el señor Naveja? Y yo miro a la izquierda, pero mi vista sube, estoy buscando que la cuestión visual, fíjense que es muy interesante, la vista hacia arriba es una cuestión visual, al medio no es una cuestión visual, estamos viendo que a lo que estamos escuchando, ¿sí? Y a la vista hacia abajo es a lo que hablamos. Por tanto, si yo digo, sí, él estaba vestido de esta forma y ven que mi vista va, yo creo que andaba con una playera de la América, mi vista ¿dónde va? Hacia arriba. Yo creo que él cuando estaba dando la conferencia traía una corbata azul, mi vista va hacia la derecha y hacia arriba. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy hablando de lo que trae puesto, de las cuestiones que son visuales, de que yo vi, la vista siempre va a la derecha. Es inconcebible que desde el punto de vista instintivo yo esté hablando y mirando siempre hacia abajo. Nosotros, por ejemplo, mentimos. Hay estudios que dicen que nosotros mentimos aproximadamente hasta 10 veces al día. Pero claro, las preguntas van. Hay algunos marcadores de mentira y voy a tratar de hacerlo de manera rápida. Uno de los marcadores de mentira es la reacción emocional lenta. Si yo pregunto, ¿estudiaste licenciatura de Derecho en la UNAM? Una persona no tiene por qué demorarse para responder una pregunta como esa. Me va a decir rápidamente, ¿estudiaste o no licenciatura en Derecho en la UNAM? Sí, estudié. Pero cuando la persona empieza, ¿por qué? Si a fin de cuentas la respuesta es una respuesta que es evidente. Muchas veces hay otro marcador importante que es cuando la persona se pone tensa, hay que ver en qué dirección mira la persona, si la persona está tragando saliva, si la persona se ruboriza, etcétera. Muchas veces también
la persona se prepara para mentir. Y cuando decimos que se prepara a mentir, ¿por qué? Porque la información que se solicita nunca la das. ¿Sí? La persona se niega, la persona usa calificadores como mayormente en esta empresa, o nosotros usualmente, o la persona cuando se hace una pregunta la rechaza, siendo que mostrándose que agresiva. Hay señales que son muy importantes, señales verbales del engaño, y es la llamada pausa de comportamiento. Si usted me preguntara a mí en una audiencia, testigo, ¿qué usted estaba haciendo hace 10 años atrás? Yo obviamente tengo que tomarme un momento para poder responder esa pregunta. Pero si yo le pregunto a usted, testigo, usted hace 2 años violó a la señorita María, yo no tengo que tomarme tiempo para responder esa pregunta. Si yo me tomo tiempo para responder una pregunta que rápidamente tiene que venir un sí o un no, es porque estoy dando un síntoma de que voy a mentir. Muchas veces hay desconexión verbal. ¿Por qué? Porque los gestos no coinciden. Miren, muchas veces nosotros en la audiencia hemos visto testigos que me están diciendo, que nos dicen así: sí, yo recuerdo que la persona conversó conmigo y nosotros hablamos y es una persona muy amable, es una persona muy cariñosa. Estoy hablando de cuestiones positivas, pero mi cabeza está ¿qué? Dando el no. Por tanto, no hay compenetración, no compaginan unas cuestiones con la otra. Y sobre todo que la mano en la cara. Perfecto. Fíjate, Gil, que no sé por qué razón, yo creo que es algo de Estados Unidos, nos marcó 35 minutos, lo único que nos permitió. Entonces, vamos a tener que generar, va a gustar mucho esto, vamos a tener que generar una segunda parte, si tú estás de acuerdo, ¿sí? En ese sentido, porque no sé por qué nos marcó 35 minutos, estábamos checando eso, ahorita quisieron revisar. Y bueno, vamos a dejar en el tintero varias preguntas, entre ellas, durante las audiencias del juicio oral, qué comportamientos de los sujetos procesales no están en concordancia con lo expresado verbalmente y que trascienden a la hora de las decisiones. Esto lo vamos a dejar, esto lo vamos a hacer en 2 partes, se va a ir a más tiempo, lo vamos a manejar, por lo que estoy viendo ya algo pasa en Estados Unidos, lo malo de los que están en Estados Unidos, y lo vamos a manejar yo creo de 35, pues van a ser 70 minutos, se va a ir a mayor tiempo. Gil, es muy importante tenerte, tú sabes el cariño que te tengo, que te tiene la gente de la academia, eres un activo súper importante, un hombre maravilloso. Cuando llegaste a México desde Yucatán, la gente te adora, has capacitado gente en México por todos lados, ahora estás en un proceso importante en tu vida en Estados Unidos y estamos esperando que regreses, independientemente de que una vez que esto se normalice vamos a seguir generando muchísimas actividades juntos. A mí en lo personal me da mucha emoción y como academia de que seas parte de nuestro Consejo Directivo Nacional, sabes lo que se te quiere, sabes lo que se te respeta, lo que le has aportado a México, lo que hoy le aportas a Estados Unidos. Y vamos a dejar eso en el tintero para manejar una segunda parte. Gil, gracias por estar en tu fiesta. Esta es la primera parte. Está en Estados Unidos, algo sucedió con los tiempos, nos dio solo 35. Gracias por estar en la conmemoración, en el festejo de la conmemoración del aniversario de la Academia Mexicana de Derecho Juan Velázquez, de la cual tú eres parte importante. Y qué bueno que estás en tu fiesta, Gil. Gracias, amigo. Gracias. Sí, entonces nos comprometemos, ¿te parece bien para que podamos tener, estamos viendo eso, para que podamos tener una segunda parte, porque sí quedaron muchas cosas, completar eso, está muy interesante lo del lenguaje corporal, la audiencia del juicio oral. Ha sido la primera parte, nos comprometemos con el doctor Gil Ramírez Bejarano en relación a este tema, ¿no? Tan importante, cómo todo este tema corporal, el tema del lenguaje, pues también tiene que analizarse a profundidad porque tiene incidencia directa, como lo vamos a ver después en las resoluciones. Entonces, gracias, Gil. Ya eres mexicano, te anunciamos como mexicano. Está bien, perfecto. ¿Eres mexicano o no? De 100%. ¿A qué equipo le vas? América. No, tú eres mexicano de los buenos, eso es, diseñamos, ¿no? Pero sí, a ver si vamos a completar, también comprometernos con la gente de la academia, con un taller, a ver si manejamos una segunda parte y luego hacemos un taller de unas 2 o 3 horas para presentarlo en el mes de junio y eso va a valer muchísimo la pena, Gil. Excelente. ¿Te parece? Excelente. Gracias, amigo, un placer. Gracias, amigo. Es que no sé por qué nos dio nada más 35 minutos.
¿Será porque estoy del otro lado, como bien sí, dices, ¿no? eso es lo malo de que se van a Estados Unidos y luego ya se complican las cosas, ¿no? ¿No? ¿O no es cierto? Claro, amigo. Pero la gente va a quedar con este conversatorio y lo que tú estás desarrollando va a quedar muy emocionada, como dicen los jóvenes, muy picada, y tenemos que generar unas cosas muy interesantes porque esto es muy importante. Es muy importante el tema del lenguaje corporal y muchas veces no se entiende y no se capacita a los profesionales en esto. Pues Sí. reiteramos, muchísimas gracias.